Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en el tabernáculo. Fascinante. Un tema que nos transporta al corazón del Antiguo Testamento. Al desierto. ¿Verdad? Imagina a los israelitas en su travesía, Recién liberados de Egipto. cargando este santuario portátil, Exacto. Un símbolo tangible. de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Impresionante, ¿no? Totalmente. Y lo que me asombra es el nivel de detalle Ah, sí. que Dios mismo dio para su construcción. ¿Cierto? En Éxodo capítulos 25 al 40, Uf, son muchos. encontramos instrucciones precisas sobre cada elemento, cada material, cada medida. ¿Por qué tanta precisión? Porque el tabernáculo no era simplemente un lugar de encuentro, era una representación física Ah, sí. del plan de Dios para la humanidad, un microcosmos del universo, Interesante. con el lugar santísimo como punto central, ¡Wow! representando la presencia misma de Dios. Es decir, que la estructura misma del tabernáculo Ajá, tenía un significado profundo. totalmente. Podemos desglosar un poco cómo estaba organizado. Claro, imagina un viaje en 3 etapas hacia la presencia de Dios. Oye, busco. Primero entramos al patio exterior, A ver. donde se encontraba el altar de los sacrificios. El lugar donde se ofrecían sacrificios de animales para la expiación de los pecados, ¿verdad? Exactamente, un recordatorio constante Ya. de la necesidad de purificación para acercarse a Dios. Ya. Y junto al altar la fuente de bronce para la purificación ritual de los sacerdotes. Entiendo. Limpieza física que simbolizaba una limpieza espiritual aún mayor. Interesante. Y después de esta primera etapa de purificación, ¿a dónde se dirigían? Al lugar santo, el segundo espacio del tabernáculo, aquí encontramos 3 elementos principales. Bien. El candelabro, De oro puro, sí, con sus 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición. siempre con 12 panes frescos. Exacto. Y el altar del incienso donde el aroma Ah, ascendía como una ofrenda a Dios. me intriga el simbolismo detrás de cada uno. El candelabro, con su luz constante, representaba la guía de Dios para su pueblo. Precisamente, era una luz que disipaba la oscuridad, un símbolo de la presencia iluminadora de Dios. Qué bonito. Los panes de la proposición siempre frescos representaban la provisión divina, el sustento constante que Dios da a su pueblo. Y el altar del incienso con ese humo que ascendía, no era una representación de las oraciones del pueblo elevándose hacia Dios. Exacto. Un símbolo hermoso de la comunicación constante Qué bonito. entre Dios y su pueblo, cada elemento del lugar santo. Sí. Nos habla del cuidado, la guía y la comunicación que Dios ofrece a quienes se acercan a Él. Es verdad. Pero el viaje no termina ahí. No. Claro, aún queda la parte más sagrada, ¿verdad? El lugar santísimo donde se encontraba el arca de la alianza. Exacto. Un espacio separado por un velo al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el día de la expiación para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Qué momento tan solemne. ¿Qué nos dice este acceso tan restringido sobre la naturaleza de Dios? Nos habla de su santidad, su trascendencia. Dios, a pesar de desear una relación con su pueblo, no puede ser abordado a la ligera. Hay una reverencia, un respeto profundo que debe acompañar nuestra búsqueda de Él. Es decir, que el tabernáculo nos muestra un Dios que es a la vez cercano Sí, y trascendente, santo y misericordioso. exactamente. Y esta idea se ve reforzada por la manera en que Dios se manifestaba en el tabernáculo. Durante el día una nube cubría el santuario y por la noche una columna de fuego lo iluminaba. Una señal visible de la presencia divina. Dios no solo estaba presente en el arca, sino que su gloria se extendía a todo el tabernáculo guiando Claro. y protegiendo a su pueblo en el desierto. Es fascinante cómo cada detalle de tabernáculo nos revela algo sobre Dios y su plan para la humanidad. Hey. Pero hay mucho más por descubrir. ¿Te parece si en la próxima parte de nuestra inmersión exploramos cómo este santuario del Antiguo Testamento prefigura la venida de Jesús? Me encantaría. Seguimos con nuestra inmersión en el tabernáculo esta vez, explorando cómo este santuario prefigura la venida de Jesús. Qué interesante. Dijimos que era como un adelanto de Jesús. ¿Cómo se conecta exactamente? Empecemos por el sumo sacerdote. Él era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año Sí. para expiar los pecados del pueblo. Claro, actuaba como mediador entre Dios Exactamente. y la humanidad. Y aquí es donde Jesús entra en escena. Ah. El libro de Hebreos nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero uno perfecto y eterno. Es decir, que Jesús es el mediador definitivo. Ya no necesitamos los sacrificios de animales ni la intercesión de un sumo sacerdote terrenal. Así es Jesús, con su sacrificio en la cruz, hizo la expiación perfecta por nuestros pecados, abriendo el camino para que nos acerquemos a Dios directamente. Recordemos que el velo del templo se rasgó en 2 en el momento de la muerte de Jesús. Exacto. Ese velo que separaba el lugar santísimo del resto del tabernáculo representando la separación entre Dios y la humanidad.
se desvaneció. ¡Qué fuerte! Es un símbolo poderoso de la nueva era de acceso a Dios que Jesús inaugura. Ya no hay barreras gracias al sacrificio de Jesús. Todos podemos acercarnos al Padre con confianza y libertad. Es como si el lugar santísimo se abriera para toda la humanidad. Y esta idea de acceso a la presencia de Dios también se refleja en la manera en que nosotros los creyentes somos llamados templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Absolutamente. El tabernáculo era el lugar donde Dios moraba entre su pueblo. Ahora, a través del Espíritu Santo, Dios habita en cada uno de nosotros. Somos su santuario, el lugar donde su presencia se manifiesta. Es increíble. El tabernáculo, que era una estructura física, se interioriza y se convierte en una realidad espiritual dentro de cada creyente. Exacto, y esto nos lleva a una comprensión más profunda del nuevo pacto que Dios establece con nosotros a través de Jesús. Ya no se trata de leyes externas, rituales y sacrificios, sino de una relación personal e íntima con Dios basada en la gracia, el perdón y el amor. ¡Qué interesante! Es fascinante cómo el tabernáculo, con todos sus detalles y simbolismos, nos estaba preparando para la llegada de Jesús y la nueva era de la gracia. Sí, era como una sombra, un anticipo de la realidad que se cumpliría en Cristo. Cada elemento, cada ritual cobra un nuevo significado a la luz del Evangelio. Por ejemplo, el altar de los sacrificios nos recuerda la necesidad de arrepentimiento y la obra redentora de Jesús en la cruz. Y la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban nos habla de la purificación que recibimos a través de la sangre de Cristo. Exactamente. Ya no ofrecemos sacrificios de animales, pero sí debemos ofrecer a Dios un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra necesidad de perdón y limpieza. Solo así, purificados por la gracia de Dios, podemos entrar al lugar santo representado ahora por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y en ese lugar santo interior encontramos los equivalentes espirituales del candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso, ¿no? Así es, el candelabro con su luz constante nos recuerda que debemos ser portadores de la luz de Cristo en un mundo que a menudo está en tinieblas. Nuestras vidas deben reflejar su amor, su verdad, su esperanza. Debemos dejar que brille para que otros puedan ver el camino hacia Dios. Exacto. Y la mesa con los panes de la proposición que representaba la provisión divina, ahora nos habla de la importancia de alimentarnos de la palabra de Dios, de nutrir nuestra alma con su verdad. Es como si los panes frescos que siempre estaban presentes en el tabernáculo representaran el alimento espiritual que necesitamos para crecer en nuestra fe. Precisamente, y finalmente el altar del incienso donde se elevaban las oraciones hacia Dios nos invita a una vida de oración constante, a elevar nuestras peticiones a Dios con fe y confianza. Es como si el humo del incienso llevara nuestras oraciones hasta el trono de la gracia. Alimentados por la palabra de Dios y unidos a Él en oración, podemos acercarnos al lugar santísimo, al lugar de la intimidad con Dios que ahora reside en nuestro interior. Me ha encantado ver cómo cada elemento del tabernáculo nos ofrece una guía para nuestra vida cristiana hoy. Pero si ya no hay un lugar santísimo físico, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? Aunque el velo se haya rasgado, debemos acercarnos a Dios con reverencia y humildad, conscientes de su santidad y majestad, pero también con confianza y alegría, sabiendo que a través de Jesús tenemos libre acceso a su presencia. Recuerda, somos su morada. Realmente me impacta cómo el tabernáculo, a pesar de ser una construcción antigua, tiene tanta relevancia para nosotros hoy. En la próxima parte profundizaremos en este mensaje de Dios con nosotros. Por supuesto, analizaremos cómo la presencia de Dios que una vez se manifestaba en un santuario terrenal ahora habita en cada uno de nosotros, transformándonos desde adentro. Ya en la última parte de esta inmersión en el tabernáculo, Sí. me intriga esta idea de Dios habitando en nosotros. ¿Cómo se traduce eso a nuestra vida diaria? Y hemos visto cómo el tabernáculo apuntaba a Jesús y al nuevo pacto. Ajá. Y esa presencia de Dios que se manifestaba en el santuario, Sí. ahora está en cada creyente a través del Espíritu Santo. Es un cambio enorme, ¿no? Pasar de lo físico a lo espiritual. Totalmente. Y cambia nuestra forma de vivir la fe. El tabernáculo enseñaba a acercarse a Dios con reverencia, reconociendo su santidad. Y eso sigue siendo importante. Por supuesto. Pero ahora, gracias a Jesús, también nos acercamos con confianza y libertad. El velo se rasgó, no hay barreras entre nosotros y su amor. Es como si la intimidad del sumo sacerdote en el lugar santísimo ahora fuera para todos. Exacto. Y esa intimidad se nutre con la oración, la palabra de Dios, la comunión con otros creyentes. Eso que nos convertimos en tabernáculos. Sí, vivientes donde Dios se manifiesta al mundo. Una imagen poderosa que nos desafía a vivir acorde a eso. Claro, ya no se trata solo de ir a un templo, sino de que nuestra vida sea un acto de adoración. El tabernáculo con todo su simbolismo nos invita a una vida de entrega a Dios. Exactamente, a reflejar su carácter en nuestras acciones. En todo lo que hacemos. El candelabro nos recuerda ser luz en la oscuridad. Sí.
La mesa de los panes, alimentarnos de la palabra. Y compartirla. El altar del incienso, a una vida de oración constante. Intercediendo por nosotros y por el mundo. Cada elemento nos guía para una vida plena, centrada en Dios. Increíble. Y si abrazamos esa realidad, la promesa de Dios de habitar con su pueblo no se limita a un lugar. No. Se extiende a cada parte de nuestra vida. Es una verdad que nos llena de esperanza y responsabilidad. Sin duda esperanza, porque Dios está con nosotros siempre. Sí. Y responsabilidad, porque debemos ser dignos portadores de su presencia. En resumen, el tabernáculo nos enseña que Dios desea una relación íntima con nosotros. Así es. No se conforma con ser un Dios lejano. Quiere estar cerca. Anhela habitar en nuestros corazones, transformarnos y hacernos instrumentos de su amor. Ha sido una inmersión fascinante. Recorrimos desde el desierto hasta el templo que somos en Cristo. Un viaje increíble. Gracias por compartir tu sabiduría. El placer fue mío. Espero que esto les inspire a profundizar en el misterio de la presencia de Dios. Y con esa invitación nos despedimos de esta inmersión en el tabernáculo. Hasta la próxima.